Si esa es la situación, pues yo prefiero tratar de retratar o de acercarme a la historia de la ciudad o del país a partir de estas pequeñas historias que están olvidadas prácticamente pues por todo el discurso oficial, incluso por la academia, donde yo encuentro muy pocos estudios de lo que es pues los bajos fondos urbanos. Los encuentro más desde el lado de la literatura y de los ensayistas que de los propios historiadores. Pero ahí es bien interesante lo que dices, y como siguiendo en esa línea, también ha de tener mucho que ver con el acceso que tiene los elementos populares de la cultura a publicar o a tomar la palabra. Es curioso cómo se ha ido cortando, ¿no? Cooptando cada vez más el acceso por ejemplo, a tener estaciones de radio libres, ¿no? Algo que me llama mucho la atención también es que incluso nuestra música popular, que debió haber sido como... Pues no tenemos ninguna forma de música popular hecha por mexicanos que sea bailable hoy en Monterrey, ¿no? Por ejemplo, tuvimos que adoptar esta música villera, que es como colombiana. Es más bien argentina, ¿no? La cumbia villera es argentina, ¿no? ¿Por qué no adoptar algo que se bailara en Michoacán, en una... Pero mira, yo iría un poco en contraparte contigo por una situación, no, porque yo creo que estamos viviendo la época del crimen global. Y el crimen global está, al menos en lo que es las periferias de las grandes urbes, está creando subculturas que aunque no parezca sí tienen conexiones muy claras. La cumbia villera no solo se toca en Argentina, se toca en Colombia, se toca en Monterrey, se toca en la Ciudad de México, se toca en Culiacán. Es decir, son fenómenos globales que tienen que ver, que vaya más allá con, digámoslo así, con la regionalización de algo, o con una cuestión, si tú quieres, de nacionalismo. Es lo que llaman la favelización del mundo. La favelización del mundo, que es lo mismo que sucede con el fenómeno del hip hop. Entonces, pero ¿por qué nosotros no tenemos una? ¿No será que ese tema que no nos sentimos como orgullosos porque estamos en ese tema aspiracional de que solo nos gusta lo bonito de nuestra clase media? Pues, ¿cuántas personas tú conoces que tienen acceso a tener un programa de radio en una estación de radio y que sean públicas, ¿no? Como que yo siento que de alguna forma, a mí me gusta más, me convence lo que dices, ¿no? Como lo apoya. No, bueno, tampoco es para convencerlos, eso es un punto de vista. Pero como que me parece que también me convence un poco también la idea de que hay este tema de que no nos gusta la parte popular de nuestra cultura. Pero yo creo que en la parte popular sí nos gusta. De hecho, Celso Piña ha hecho una gran aportación y una digámoslo así, una mímesis de lo que era la cumbia villera para traerla al entorno mexicano, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, mira, hablando esto de la cumbia villera, que es interesantísimo. Yo en 2005 fui a Colombia, fui a Bogotá, y a mí me gustaba mucho la cumbia tal y como yo la había venido escuchando en el DF. Estas cumbias clásicas de Colombia, la zampuesana, la pollera colorada, todas estas, pero yo las había oído con el ritmo chilango como de guitarra eléctrica y rapidísimas, ¿no? Entonces cuando yo voy a Colombia, a Bogotá, y empiezo a preguntar por estas cumbias y a buscar esa versión, me doy cuenta que nadie las conoce, al menos no así. Sí, no, nadie. Pues, ¿de qué me estás hablando? Pues de esa cumbia que... Y yo llevaba afortunadamente en aquel tiempo un cassette antiguísimo con esas. Y dice, pues se parece a la... Y me voy dando cuenta que era una manera muy distinta, es decir, la adaptación o ¿cómo se le llama? El arreglo a la chilanga, del Peñón de los Baños y de Tepito, era una cosa completamente diferente a lo que el bogotano estaba acostumbrado a escuchar de sus propias cumbias, ¿no? ¿Dirías que la cumbia sigue la misma ruta de la coca? Sí, claro, por supuesto, claro, y por eso la cumbia villera ha dado un brinco de los años 80, no, es que en serio, no soy un sociólogo ni para ponerte, pero te lo puedo decir por experiencia y por muchos años de estar manejándome en que claro que tiene que ver el boom de la cumbia villera con la ruta de la cocaína, eso es clarísimo. Pero mira, luego además, por antes que se me va la idea, sí se ha visto en esta década sobre todo una afectación de la cultura, o sea, la llegada de la cultura popular, de la cultura popular, así, de barriada mexicana, ya expuesta, ¿no?, en los canales de la Freses total, ¿no? Lo que pasó a la cumbia polimarchosa, ¿no? Bueno, que es como le pasó los sonidos polimarch. No, Celso Piña, claro, después el sonido polimarch, que luego se volvió así como que el sello de lo más fresa chilango. No, claro. No, mira, yo, por ejemplo, esto que hablas ¿aquí conocen el polimarch? ¿Ha llegado hasta acá? No, pero han oído, por ejemplo, a... Sí, es el sonido de música high-tech, le llaman, ¿cómo le llaman? High energy, ¿no? Cántanos algo, ¿no?
La cumbia del Pero misterio. bueno, creo que esta favelización de la cultura sí provoca fenómenos muy curiosos de vestimenta, lenguaje y apropiación de músicas y ritmos que, pues bueno, el hip hop es uno de los ejemplos prototípicos, que no es nada más la música, sino es toda una manera de vestir que además nace no precisamente de los guetos norteamericanos, sino más bien de Jamaica, que eso es lo curioso. Y de cómo el hip hop primero de Jamaica brinca a los guetos neoyorquinos y de ahí se va expandiendo, pero a partir de que va absorbiendo otro tipo de subculturas como la carcelaria, este atuendo flojo que traen los hip hoperos, ¿sabes de qué viene? De los trajes que les daban en prisión que a nadie le quedaban. Y que eran del mismo material que hoy está tan de moda, tan fashion, que es la mezclilla más burda, por ejemplo, ¿no? Para darte la bota que trae el hip hopero, pues es bota de trabajo, bota obrera que en la misma prisión también le da para ejecutar faenas, ¿no? O que también recuerda los campos de trabajo donde el negro es decir, hay una serie de cosas que es la multiculturalidad, digámoslo así, de la marginalización o de esta subcultura, perdón. Claro, y que todo esto tiene un dinamismo que va cambiando, que la cultura oficial, el discurso oficial no tiene capacidad de atrapar. Y bueno, un poco, no sé si desvían un poco el tema, pero ven lo que le pasó a Celso Piña, que de ser un músico como de la barriada, muy marginal, etcétera, y de pronto empieza a grabar discos con Julieta Venegas, con Café Tacuba, es decir, lo empiezan a fresar, lo empiezan a volver accesible, para quitarle esta carga vital tan agresiva que resultaba imposible para poderlo... A la cultura popular le pasa mucho, el ejemplo no es le pasa mucho lo que le pasa a muchos negros en portada de revistas de Estados Unidos. Claro. Que los aclaran. Cuando lo hacen accesible, lo limpian, ¿no? La cultura popular. Entonces esfuerzos como este libro, ¿no? De volver hasta abajo y entenderla desde donde está, lo que está pasando, y vivirla, sobre todo la experiencia de vivirla. Y otro ejemplo de la literatura, de la que a mí me interesa por lo pronto, tú has visto la estética del rapero en general, que es la cadenota, ¿no? El oro, las chicas nalgonas buenísimas, los asientos de terciopelo, los carros grandes. ¿Sabes de dónde viene esto? Esta era la cultura del chulo, del padrote negro. El negro era, digámoslo así, el que ostentaba el monopolio del padroteo en Estados Unidos, porque era una de las pocas actividades donde este cabrón se podía emancipar o ser, digamos, el empresario de sus propios talentos. Entonces hay un escritor que se llama Iceberg Slim, que él fue padrote mucho tiempo, y llegó a controlar en sus buenos tiempos hasta 35 mujeres. Y este güey empezó siendo, él cuenta muy bien la historia del padroteo. ¿Y a qué voy? Que el hip hop contemporáneo, de ahí viene toda su estética. Snoop Doggy Dogg, por ejemplo, Jay-Z ya no, que ya es el típico negro yuppie, empresario, pero estos de la vieja escuela, todavía... Todos estos, bueno, el África Bambata tendrían un corte mucho más político, porque son como los poetas del África negra en Nueva York, en la gran ciudad. Pero en concreto estos del rap duro, como Snoop Doggy Dogg, todos estos, su estética es la del padrote negro de los años 70 para atrás, estos grandes coches de 8 cilindros, eso, pero también eso da pie a que haya literatura, y que viene de una tradición oral negra que viene del siglo XVIII, con los primeros negros esclavizados, con los negros libertos. Es decir, cuando volviendo un poco a ¿qué es lo que me interesa? Regresar a las fuentes de todas estas culturas, subculturas marginales, proscritas, peligrosas, pero donde a final de cuentas toda esta interrelación con el status quo, en este ir y venir, generan formas de arte que son sumamente interesantes y que creo que en México están siendo exploradas de una manera muy limitada aún. Y volviendo un poco a lo que decía... Mi hipótesis es justo eso, pero a continuación, que son tan limitadas porque no se les permite a las personas que viven esos elementos generar esas formas de arte. Bueno, pero eso es una parte, mira, pero... a escribir un libro pausterizado, claro, para darnos... Pero mira, es un poco como lo que pasaba hace rato con la presentación de la antología de ciencia ficción. Yo creo que el problema de la ciencia ficción aquí en México no es nada más de una carencia de lectores o de escritores, sino que me parece que hay todo un canon literario que ha amurallado sus patrones de apreciación y de reconocimiento y de degustación de una cierta literatura que no permite, ¿verdad? O que no le interesa o que no avala
este tipo de manifestaciones literarias, ¿no? Porque siguen considerando, o sea, en el sentido más literal, géneros menores.